¿Han oído hablar de el oro de los tontos? El oro de los tontos era un metal que engañó a muchas, como su nombre lo dice, a muchos tontos que pensaron que habían descubierto oro porque es muy parecido. Su nombre es la pirita. Es una piedra que es una mezcla entre azufre y hierro. Tiene colores muy parecidos al oro, tiene un brillo muy parecido al oro, pareciera una textura muy parecida al oro. Por eso es que le llaman el oro de los tontos, porque hay personas que no conocen del tema. Entonces, al ver esta pirita, que vale nada, pues creen que encontraron oro. Y fue el caso de un granjero que estuvo excavando y encontró esta pirita pensando que era oro. Pensó que encontró ¿cómo se llama? La pepita, la greca principal de oro. Así que empezó a cavar y llenó su mula. En su mula traía alimentos, traía agua para poder sobrevivir el trayecto. Pero al ver toda esta piedra tan grande, se deshizo de la comida, se deshizo del agua porque le estorbaba para poder llevar más oro. Así que cargó su mula con todo el, entre comillas, oro que encontró. Él mismo se echó muchas de estas piedras en el camino y empezó su trayecto de regreso a casa muy contento porque en sus pensamientos se había hecho millonario. En el camino sucedió lo que tenía que suceder. Tuvo hambre, tuvo sed y estuvo muy cansado por el peso que llevaba. Al final de cuentas murió. Otros granjeros salieron a buscarlo, a ver qué había pasado con él, y lo encontraron. Y cuando lo encontraron, había una nota en su pecho que decía: morí millonario. Triste historia. Pero hay muchos que están igual que este granjero. Y hay muchos que mueren igual que este granjero, pensando que son ricos, pero son tan pobres que no se dan cuenta que lo que está en sus manos no es riqueza, sino maldición y pobreza. La prosperidad que la Biblia nos enseña va más allá del dinero, pero tiene que ver con el dinero. Y sí, dije dinero, y yo sé que si digo dinero, va a haber muchos que van a decir: oh, ya van a empezar con el dinero. Pero debemos entender esta perspectiva del dinero y la prosperidad y lo que Dios quiere de nosotros y el pacto que tiene Él con nosotros y nosotros con Él. Por la Biblia le encuentras por todos lados. Toda la Biblia te habla de finanzas, del manejo que debemos de tener de las finanzas. Yo te quiero dar unos cuantos principios de muchísimos que hay, pero quiero que veas estas citas. Por ejemplo, el Salmo capítulo 1, versículo 3, yo creo que te lo sabes de memoria, nos da una promesa y dice el Señor: será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Quién? ¿Quién será como un árbol plantado? Aquel que medita en la palabra de Jehová, ¿verdad? Que hace de la palabra de Dios su delicia y medita en ella. Va a ser como este árbol, y vean lo que dice al final: y todo lo que hace, ¿qué es lo que promete? ¿Qué significa todo lo que hace? Incluirá las cosas de la vida, incluirá los negocios, incluirá el trabajo, incluirá tu dinero, incluirá la salud, incluirá las relaciones que tienes. Por supuesto que sí. Si tú te consagras al Señor, Él promete que vas a prosperar. Josué capítulo 1, versículo 8, está hablando con Josué que va a entrar a la tierra prometida, y lo mismo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Aquí está el compromiso. La palabra de Dios es ¿para qué? Para guardar, para poner en práctica, conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, fíjense la promesa: si tú haces esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay algunas Biblias que dicen: y en todo lo que hagas tendrás éxito. Ahí tendríamos que entrar a ver qué significa la palabra éxito, la palabra prosperidad. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice Juan de esta manera: amado, yo deseo
que tú seas, ¿qué cosa? Prosperado. ¿Ves el deseo? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y aparte, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Se dan cuenta que es una prosperidad integral en lo físico, en lo espiritual y en lo emocional? Porque hay quien basa la prosperidad solamente en lo físico. Creen que la prosperidad es el carro que conduces o la casa que tienes. Y se olvidan que el Señor nos promete una prosperidad en lo emocional y en lo espiritual. Y es ahí donde el dinero se queda corto, ¿verdad? No puede suplir todas esas necesidades. Nehemías capítulo 2, versículo 20, ustedes recordarán cuando Nehemías empieza un proyecto de construcción. Nehemías dice: no tengo nada. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Señor, voy a orar y yo voy a ir con el rey y le voy a soltar. Esto es lo que necesitamos. A ver qué me dices. ¿Y qué hizo Dios? Le prosperó. Nehemías 2:20. Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Se da cuenta? Él nos prosperará. ¿Y qué sucedió cuando los prosperó? Le dio las cartas, le dio el material, le dio todo lo que necesitaban. Nehemías fue a pedir permiso, ¿se recuerdan? Nehemías iba a pedir permiso, pero cuando fue con la promesa de Dios, salió no solo con el permiso, sino también con los recursos. Entonces, la prosperidad es algo que quiere Dios. ¿Cuál es el problema? Cuando se le da un sobreénfasis en tu vida personal o en la iglesia, ¿no? Cuando es un lugar donde de lo único que se habla, ¿de qué es? Prosperidad. Y hay un sobreénfasis, ya no es sano, ya no está correcto. Ahora, les voy a decir esto. Yo no quería compartir, yo puse a los hermanos que compartieran, les di los temas, les dije esto es lo que van a hablar, pero yo no quiero compartir porque la verdad es un tema que es medio incómodo. Pero conforme lo estaba estudiando, yo no quiero que nos perdamos las bendiciones que Dios enseña al hacer lo que Él nos dice que nosotros hagamos. Y les decía, ustedes tienen que observar porque hay lugares donde hay un sobreénfasis en, y lo voy a decir entre comillas, la prosperidad, pero no es la que Dios enseña. Ahora, ¿la Biblia nos habla o no nos habla de la prosperidad? ¿Tendríamos o no tendríamos que estudiar para vivir como la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir? Ahora, en Génesis capítulo 22, hay una historia que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos. Es la historia cuando Abraham ya tiene a su hijo, Isaac, y entonces Dios le pide que ¿qué haga con su hijo? ¿No? ¿Qué es lo que le pide que haga? Entrégamelo. Quiero que pongamos esto en perspectiva. Dios le dice a Abraham: Abraham, en tu hijo voy a traer el cumplimiento de las bendiciones. En tu hijo se van a cumplir las profecías. En tu hijo te voy a traer la bendición que te he prometido. ¿Lo recuerdan? Porque Isaac es el hijo ¿de qué? De la promesa. Le está diciendo: mira, Abraham, yo te voy a dar este hijo en señal ¿de qué? De la promesa que he hecho contigo, que tú serás bendito y tú serás bendición, que tú, a quien tú bendigas, ¿qué vas a hacer? Vas a bendecir, mi mano va a estar contigo, ¿verdad? Una gran promesa. Y entonces sabemos que la esposa de Abraham, por ahí esbozó una pequeña sonrisa, ¿verdad? Sí, cómo no, ya estoy vieja para estos trotes, yo creo que es lo que dijo ella. Pero se cumple la promesa y nace Isaac. Ahora imagínense la emoción de Abraham. Señor, gracias porque estás cumpliendo tu promesa y sé que en mi hijo se va a cumplir todo lo que me prometiste. Toda la bendición que prometiste, aquí está. Señor, muchas gracias. Y está Abraham adorando a Dios y entonces viene la voz de Dios que le dice: ahora entrégamelo. ¿Qué?
pero si me lo acabas de dar, es mío, es la bendición que me prometiste, es tu provisión, es lo que tú dijiste que iba a tener, tú me dijiste que iba a hacer. Sí, ahora dámelo. ¿Cómo te imaginas el conflicto de Abraham en ese momento? Difícil. ¿Qué pudiera pensar Abraham? Primero me das y ahora me quitas. ¿Cómo así? Dirían allá en Centroamérica, ¿verdad? ¿Cómo así? Es que no entiendo, es difícil. Si esto es por lo que estuve peleando, si esto es lo que estuve soñando, y ahora que lo tengo al fin, me dices, entrégamelo. Ahora, Abraham es el padre de la fe. Y algo tenía que pasar, porque él creyó en las promesas de Dios. Señor, pues tú dijiste que algo ibas a hacer con él y ahora me lo estás pidiendo y pues una de dos. O cuando vaya me detienes, o Hebreos 11, capítulo 11, versos 17 en adelante, nos explica que Abraham entendió lo que iba a pasar. Y es, o no lo matas, o si me lo quitas, lo resucitas. Fue el entendimiento que tuvo Abraham. Señor, me estás pidiendo todo lo que tengo. Qué difícil. Pero voy a obedecer. ¿Por qué? Porque tengo fe y creo en ti. ¿Y cuál era esa fe? Pues que si Dios me lo está pidiendo, pues Él lo va a resucitar. Verso 17 de Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su único, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso, ¿para qué? Para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham tuvo fe, confió en la palabra de Dios y le entregó lo que Dios le dio como una bendición. Ahora, cuando Abraham está con su hijo, ya está cargado, está acostado, y está listo, la Biblia enseña que levanta el pedernal, lo va a matar, y entonces el ángel grita, ¿verdad? ¡Abraham! Y como que Abraham no escuchó muy bien, ¿verdad? Y seguía y ¡Abraham! Otra vez le vuelve a gritar, ¿verdad? ¡No lo mates, Abraham! Y Abraham se queda así ya con gulp aquí, ¿no? Porque estaba decidido. Voy a entregarte lo que tú me has dado de bendición. Y entonces aparece un atributo de Dios que es muy conocido por muchas personas. Y dice la historia en el capítulo 22 que te decía ahí por ahí de los versículos 10 en adelante, que cuando va a hacer eso, Abraham voltea y entre los arbustos ve atorado a un cabrito. Y entonces viene este nombre de Dios, Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. ¿Ok? Ahora, es que aquí es donde se empieza a poner lo bueno, ¿no? ¿Cómo es esta provisión? ¿Cómo es esta provisión que Dios promete? Él nos da. Él es el que da las plantas del campo, de donde viene nuestro sustento. Si tú te pones a pensar, todo el sustento viene de la tierra, todo el sustento es lo que Dios nos da. Tu salario viene de lo que Dios nos provee. Todos los recursos que se ocupan para cualquier negocio, para cualquier empresa, provienen ¿de dónde? De Dios, provienen de la tierra, provienen de lo que Dios nos está dando. Y ahora Él nos dice, ahora tienes que darme. ¿Cómo lo voy a hacer? Quizás pasamos por este mismo sentimiento que tuvo Abraham. Qué difícil es despojarme, pero a menos que lo hagamos, no vamos a conocer a Dios como Dios proveedor. Yo he visto muchos negocios que a su negocio le han llamado Jehová Jireh. Y cuando les he preguntado, oye, ¿por qué le llamaste Jehová Jireh? Les voy a ser sincero, hay algunos que he notado que más se lo pusieron como si trajeran una pata de conejo. ¿Sí entienden lo que es la pata de conejo, verdad?
como un amuleto de la suerte, que si yo le pongo Jehová Jireh, entonces Dios me va a prosperar, Dios me va a proveer. Por eso es importante que nosotros aprendamos lo que la Biblia nos dice de estos conceptos. Y si ustedes se ponen a pensar, el dinero habla mucho de quién somos. Lo voy a repetir. El dinero habla mucho de quién somos. ¿Por qué? Porque ese dinero que recibes refleja en qué lo gastas, en qué lo usas. ¿Cuánto tiempo pasaste para tenerlo? ¿Cómo lo obtuviste? Y escuchamos noticias, ¿no? Viene otra devaluación, y cuando viene el cambio de presidente, prepárense porque la inflación, prepárense porque el dólar, prepárense porque el peso, prepárense porque y los que ya nos ha tocado vivir anteriormente depreciaciones, ¿sabes? Es un sobresalto, es difícil porque vienen muchos pensamientos. El dinero tiene mucho que ver en la vida de las personas y en la vida, sobre todo de los cristianos. ¿Qué hacemos con el dinero? Por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 dijo de esta manera: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y fíjense de qué nos está hablando, porque a veces nos quedamos con esa parte. La última parte dice: no puedes servir a Dios. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Entonces, es donde les digo, hay confusión. Entonces, ¿hago riquezas o no hago riquezas? Entonces, ¿está mal que sea rico, tengo que ser pobre? ¿O de qué se trata? ¿Por qué me dice esto? Ahora, si ustedes ven la frase, no dice que no podemos tener dinero. Esto es importante. Sino que dice que no debemos servir al dinero. No sirvas al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que tienes, lo que cargas en tu cartera o en tu bolsa o en la cuenta bancaria, representa tu trabajo. Representa el tiempo que invertiste, representa los talentos que tienes, representa los deseos de la vida. Si cuando te llegue tu estado de cuenta vas a ver en qué estuviste gastando tu dinero. ¿Quién eres tú en base a lo que gastas? ¿No? Piénsalo. En tu último cheque o lo que hayas recibido, en tu último pago que recibiste, ¿en qué gastaste el dinero? Porque donde está su corazón, ¿qué dice la Biblia? Ahí está su tesoro. ¿Te das cuenta? Piénsalo. Y se acuerdan en la cena de matrimonios, yo animé a todos los matrimonios a que hicieran un presupuesto, que escribieras tu presupuesto. ¿Qué es lo que haces con el dinero? ¿Dónde estás metiendo? ¿Dónde estás gastando o invirtiendo el dinero? Y ahí te vas a dar cuenta dónde está tu corazón, dónde estás, dónde no te duele aflojarle, ¿no? Porque si se trata de traer una ropa nueva, no duele gastar. Pero si tu esposa o alguien te pide ollas nuevas, sartenes nuevos, decía mi esposa, me está viendo, ¿verdad? Es que me ha pedido sartenes, hermano, están re caros. Ahí uno ya, no, a ver, ahí no, ¿verdad? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay 2350 versículos que hablan sobre este tema. Imagínense, y si nos gusta estudiar la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿ustedes creen que no debemos de tocar todos esos temas? ¿Y para qué son? Para que conozcamos a Jehová Jireh. Jehová proveerá. En 2 Corintios capítulo 9 está el principio de esto. 2 Corintios capítulo 9 versículo 8. Dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para hacer toda buena obra. Y en este versículo, junto con otros, vamos a ver las instrucciones claras en base al manejo del dinero. Vamos a analizarlo. Queremos conocer a Jehová Jireh. Y conocer a Jehová Jireh, vamos a pasar por una experiencia muy similar a lo que les acabo de decir, a la experiencia que tuvo Abraham. El Señor te da, el Señor te bendice y te prueba y te dice, ahora dame lo que te di. Y este pasaje de Corintios empieza, pero poderoso es Dios. Fíjense cómo antes de darnos las instrucciones, como que Dios mismo nos dice, mira, sea lo que sea que te voy a decir, tú tienes que saber esto primero. Poderoso es Dios. La capacidad de Dios no puede estar en duda. Como Abraham, si me dice que lo mate, es porque Él lo va a resucitar. Él va a hacer algo. Él es poderoso. Él es suficiente para cumplir. ¿Se recuerdan de Job? ¿Qué le pasó a Job? Un gran empresario. Perdió sus negocios en un abrir y cerrar de ojos. Vino una crisis, no solamente financiera, vino una crisis en su salud, vino una crisis en su familia, con sus hijos se murieron, vino una crisis con su esposa, porque su esposa pues, también se le murieron los hijos, también perdió las riquezas, y su esposa le dijo a Job, mira Job, ya mátate. O sea, imagínense la relación familiar por causa de las finanzas, cómo estaba entre los esposos. Ya no había una buena relación, sus hijos perdieron su negocio, se perdió la salud, se perdió, todo lo perdió. Pero al igual que Abraham, creyó que Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y él dijo en Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes. Lo mismo que dice Pablo en Corintios, Dios, tú todo lo puedes. No hay nada imposible para ti. Si voy a enfrentar una situación que requiera el sustento de mi familia, si soy obediente, esta es la cláusula. A esta cláusula ponle un pin, ponla hasta arriba, manténla siempre, porque lo leímos en Salmos, lo leímos en Josué, ¿verdad? El que medita en este libro de día y de noche y lo guarda y lo pone en práctica, todo lo que haga prosperará. Entonces, Job tiene este conocimiento, Señor, yo sé que si yo te obedezco, que si yo me entrego a ti, lo que tú me dices que haga, tú eres todopoderoso. ¿Para qué? Para resucitar, para hacer que suceda. Ahí empieza mi fe. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice así, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. ¿Quién sabe en quién ha creído? ¿Sabes en quién has creído? Solo Shelin. ¿Los demás? ¿En quién has creído? En Dios Todopoderoso. Él se va a encargar de lo que sea. Mira, si te dieron un diagnóstico, escuche esto porque le voy a dar testimonio de esto. Escúchelo. Aunque te hayan dado un diagnóstico de salud, de lo que sea, yo sé en quién he confiado. ¿Entiende? Yo sé en quién he confiado. Y sigue diciendo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios es todopoderoso. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice así, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, y dice, es que poderoso, poderoso, poderoso para socorrer. Él está con nosotros. No deberíamos ya de preguntarnos si Dios pudiera suplir la necesidad que tenemos. Y ahí es donde pecamos. Ahí es donde está el pecado. Viene una circunstancia que es contraria a tu economía, porque estamos hablando de este tipo de prosperidad, ¿verdad? Viene una situación contraria
a tus finanzas, a los planes, a lo que pusiste, ¿en quién has creído? Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él es poderoso, yo sé que si hago lo que Él me dice y lo pongo aquí y va a morir, o me detiene o lo resucita. Pero Él es poderoso. Entonces, a partir de este momento debemos nosotros de caminar con esa confianza. Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Y sigue diciendo, fíjense, ¿para qué es esto? ¿Cómo nos da la confianza de que Él es poderoso? No pierdas 2 Corintios 9, vamos a Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Quiero que lo busques porque aquí también nos habla de la confianza. Ahora, para aquellos que estén interesados en este tema, un día nos echamos un cafecito y platicamos, porque desde el versículo 1 de Eclesiastés 11, sí, este capítulo que dice a los jóvenes, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador, esfuérzate, joven. Este capítulo que habla a los jóvenes es un capítulo que habla de finanzas. Desde el versículo 1, echa tu pan al agua. Ahí se los dejo para que piensen qué significa eso de que echa tu pan al agua. ¿Cómo? ¿Qué me habla aquí de las finanzas? Y vas a ver cómo vas a quedar sorprendido del plan que Dios nos enseña respecto a esto. Pero me voy a saltar esos versículos porque no me daría tiempo de hablar de eso. Hasta el versículo 5. Y dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace, ¿qué cosa? Todas las cosas. ¿Quién conoce los caminos del Señor? Hay cosas que son apasionantes y difíciles de entender. Tú pones una semilla en la tierra y gracias a la tecnología se ha podido observar cómo nace, pero no te preguntas, ¿cómo? De una semilla que puse en la tierra, ¿cómo pudo crecer todo este árbol? ¿Cómo es que de la unión de un hombre con una mujer nació un bebé? ¿Cómo le hizo? No, sí, el espermatozoide y el óvulo. Sí, es apasionante, pero ¿cómo? Y ves el ultrasonido, ¿verdad? Los que se emocionan como yo, que creo que tenía 2 meses y ultrasonido cada semana para ver cómo iba creciendo, cómo va. Y de repente ves, mira, ahí está su mano. Y tú dices, ¿dónde? No la veo, ¿verdad? Y mira su cabeza, y su cabeza. ¿Cómo? Dice la Biblia, así como hay muchas cosas que tú no sabes cómo opera Dios, debes de saber que así lo hace en tu vida, en tus finanzas. Él se encarga. Él se encarga. ¿No te da confianza eso? Yo pongo una semilla. ¿Y qué hace Dios? Él se encarga de todo lo demás. Miren lo que dice Isaías 58:11. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, ¿qué va a hacer en las sequías? Saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego. Espérenme, está hablando de un huerto donde hay sequía, donde no hay agua. Y dice el Señor, mira, aunque no haya agua, mi pacto contigo es que tú vas a ser como si fueras un huerto que tiene riego. No depende de que si llueve o no llueve, tú tienes riego. Y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Es la promesa de Dios o no es la promesa de Dios? ¿Y por qué no caminamos con esta fe? Salmo 32, versículo 8, dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y miren la promesa: sobre ti fijaré mis ojos. Y los fija para lanzarte rayos y que te vaya mal y que no quede este trabajo, no
no te aceptaron, no pegó el negocio, no se hizo. ¿Para eso te está siguiendo Dios o para qué te está siguiendo? ¿Para qué te está mirando? Para bendecirte. Todo lo contrario. Recuerda esto: Dios va a cuidar de ti cuando tú obedeces. Dios se encarga de ti cuando tú obedeces. Es su promesa. Es que no sé si les doy todos estos. Me voy a saltar algunos porque son un montón de citas que quiero darle. Proverbios 3, versículo 5. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo ¿en qué? En todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Salmo dice: deleítate a sí mismo en Jehová y confía en Él y Él enderezará. Él te concederá, ¿verdad?, las peticiones de tu corazón y Él enderezará. ¿Cuándo? Cuando tú te deleitas, cuando tú confías, cuando tú esperas. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Esto ya me habla de orgullo, ¿verdad? Yo puedo, yo no necesito, yo tengo talento, yo tengo mis manos, yo estudié, yo sé hacer, yo puedo. Mira, brother, te da una gripita, te da un dolor de cabeza y no haces nada. No haces nada. Todo reconoce al Señor que viene de Él. Teme a Jehová y apártate del mal, ¿verdad? Verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros. ¿Con qué? Con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay un equilibrio entre obediencia y prosperidad. Recuerden, estamos viendo hoy el último tema de esta serie de prosperidad. Yo no sé cuándo yo les vuelva a enseñar estos principios que los debemos de entender perfectamente, porque no crean que cada domingo les vamos a estar diciendo, ¿verdad? Oiga, ¿quiere ser próspero? Oiga, ¿quiere tener? Haga. No. Miren, creo que tú, Irra, me estabas diciendo el jueves pasado que era un loco, así me dijiste, porque estábamos viendo las cuentas del Congreso, ¿no? Cómo va y todo esto. Y entonces me dicen, oye, pastor, ¿y vamos a empezar a levantar ofrendas entre semana? Porque desde que iniciamos el ministerio no recogemos ofrendas entre semana. Y usted vaya a cualquier lugar y se recogen. Y no que sea malo, no es malo, está bien y lo hacen. Pero aquí Dios me habló y Dios me dijo: no lo estés haciendo así. Y yo he confiado en el Señor. Y mire, hermano, que tengo una de testimonios que contarle. Tengo una de cosas que decirle que de verdad confío tanto en el Señor. Así, no se imagina cuánto confío en Él, que cuando veo la cuenta, que digo: ay, Señor, ahí está la cuenta, te toca, ¿verdad? Y se encarga de todo lo que necesitamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice Corintios 9, regresamos al pasaje de Corintios. ¿Para qué es poderoso Dios? Para hacer que abunde en vosotros, ¿qué cosa? Toda gracia. Ahora, ¿qué tiene que ver la gracia con dinero? Porque recuerde, el tema del que habla segunda de Corintios 9, ¿de qué es? ¿De qué está hablando segunda de Corintios 9? Está hablando de ofrendas, está hablando de dinero. No podemos decir, ay, no, está hablando de eso. ¿Qué tiene que ver la gracia con el dinero? Bueno, miren, la palabra gracia, como está escrita aquí, significa fuerza contra debilidad. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Pablo: bástate mi gracia? ¿Qué es esa gracia? Esa fuerza que te da en contra de la debilidad. Es belleza en contra de la fealdad.
cuando alguien tiene la gracia, ¿verdad? Tiene la gracia, es belleza contra fealdad, es salud contra enfermedad, es amor contra odio. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, es que esto es lo que hace Dios con el dinero. Ay, qué palabras tan duras, ¿verdad? Pero qué palabras tan ciertas. Cuando Dios bendice el dinero, ¿qué hace Dios con ese dinero? ¿Qué hace el Señor? Gracia sobre nosotros, ¿verdad? Belleza sobre fealdad. No creas que de repente vas a salir con un tratamiento facial, ¿verdad? Y vas a decir, oh, mira qué linda soy, qué bonita soy. No se confunda. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú le pones a Dios como Abraham, lo que hace Dios es que empiezas a ver sus promesas en tu vida. Y sus promesas no se limitan al tan mugroso dinero. No se limitan a eso. No damos por obligación. Lo damos porque es un privilegio traerlo. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Poderoso es Dios para hacer con eso que abunde en gracia sobre tu vida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Señor, yo temo, yo confío en ti, Señor. Dice, para que abunde, ahora habla de abundancia, abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué significa abundar? Abundar significa aumentar, desbordar, sobresalir, exceder, tener más de lo suficiente. ¿Qué es lo que promete Dios? Dios no quiere que tengamos apenas lo justo. Dios no quiere que tengamos apenas lo justo. Sin embargo, ¿por qué llegamos a vivir de esa manera, con apenas lo justo? Si la Biblia dice que Dios quiere que tengamos en abundancia. Pero acuérdate, no es dinero solamente, porque la vida en abundancia no es traer dinero. Ya les dije, hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. ¿Qué es lo que promete Dios? Tú lo traes y yo lo convierto en todas estas bendiciones para ti. Miren, Juan 10:10. No lo busquen porque se lo saben de memoria. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia, desbordante, excedido, tener más que suficiente. En otras palabras, hermanos, Dios no es tacaño. Dios no es tacaño, pero Él dice que no te va a dar más de lo que resistas. ¿Verdad que no nos va a dar más de lo que resistamos? Por eso es que yo les digo, ¿qué haces cuando recibes tus bienes? ¿Qué es lo primero que cruza en tu corazón? Porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo primero que cruza cuando tienes los recursos? Y es que hay personas que dicen, es que yo no doy porque no tengo. Miren, tener dinero lo único que hace es magnificar quién eres. Es lo único que hace. Lo pone en más escala. Si tú eres macizo, si tú eres tacaño, con poco o con mucho no va a cambiar. Es lo mismo. No va a cambiar. El Señor lo que quiere es tratar con nosotros. Miren, seguimos. Estamos en Corintios. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Vean esta tremenda declaración. Toda gracia, todas las cosas, todo lo suficiente. Me está diciendo, no temas por la provisión. Dios se va a encargar de que tengas todo lo que necesitas.
Un día ponte a pensar, mi esposa y yo lo analizamos en este 2023. Ya estábamos por ahí de cierre de año y estábamos pensando cómo nos fue. Ya ve que nos gusta tener este momento de acción de gracias entre familia. ¿Qué agradecemos a Dios? Y entonces les dije, ¿se dieron cuenta que no gastamos en doctores, en medicinas en el 2023? Todos así de, sí es cierto, porque ¿cuánto te sale una visita al doctor? ¿Cuánto te salen las medicinas? Hay algunos que dicen, ay, es que no me he comprado más zapatos, pero checa tus zapatos, te han durado, como los Duramil, ¿no? Porque Dios ha provisto hay tantas cosas que a veces no nos damos cuenta que Dios está cubriendo todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, regresamos a Eclesiastés 11. Vamos a ver esta perspectiva, Vamos a ver esta perspectiva. Eclesiastés 11. Ahora vamos a ver el versículo 7. ¿Ya lo tiene? Porque quiero que vean lo que dice ahí tan interesante. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. A ver, vamos a esta perspectiva. Recuerde que el capítulo 11 está hablando de la manera en la que debes tratar tus finanzas. El capítulo 11 nos enseña a invertir. ¿La Biblia nos habla de invertir? Sí. El capítulo 11 nos enseña a diversificar. En otras palabras, no pongas todas tus huevos en una canasta. Nos habla de confiar, nos habla de no entrar en deudas. Todo eso está en este capítulo 11. Ahora, en ese contexto sigue diciendo, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero, aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. O sea, nos está diciendo que podemos gozar de la vida, ¿no? Puedes gozar de la vida, pero ten en mente que siempre va a haber días malos. No podemos nadie decir que nunca va a haber días malos. Llegan temporadas donde las ventas no están como uno esperaba, donde los ingresos no son como uno estaba esperando. Llegan esos días. Es más, vamos a envejecer. ¿Qué va a pasar cuando envejezcamos? Va a haber tiempos donde enfermemos. ¿Qué vamos a hacer cuando nos enfermemos? Es una realidad. Y dice la Biblia, en otras palabras, debes de tener una perspectiva sana, una sana perspectiva. Ok, ¿vas a disfrutar de los bienes que Dios te da? Sí, no es malo disfrutarlos. Pero también debes de tener cuidado, ahorrar, invertir, diversificar, porque va a haber veces donde van a venir días malos. ¿Y por qué les digo que debemos de aprender a disfrutar de los bienes que Dios nos da? Porque yo he conocido a personas que cuando tuvieron la oportunidad de ir de vacaciones, de disfrutar algo, su comentario fue, no me puedo ir de vacaciones, no puedo salir, es que no puedo, porque no, está mal. ¿Por qué está mal? No sé, pero no puedo. ¿Qué pasó? Jesús mismo lo criticaron por glotón y comilón, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué lo criticaron por eso? Porque sabía disfrutar de las cosas. Es sano que disfrutemos con una sana perspectiva. Cuidado, porque hay algunos que se pasan, ¿verdad? Dicen, no, tarjetazo y dinero y todo con tal, la vida es una y se acaba y vámonos tendidos y vamos a disfrutar y vienen los días malos. ¿Y ahora con qué los enfrentan? ¿Ahora con qué lo hacen? Fíjense lo que dice Eclesiastés 2, verso 24.
Qué interesante está todo esto, ¿eh? No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Lo voy a repetir. No hay cosa mejor para el hombre. Miren, ¿alguno de ustedes perdió el sabor cuando el COVID? El gusto. Algunos, uno, dos. Yo lo perdí. Y cuando me dieron arroz, yo sentía que estaba comiendo piedras. Sentía piedras nada más que entraban en mi boca. Y decía, ¡ay! Nunca había pensado que qué bonito es lo sabroso. ¿Alguien se ha enfermado del estómago así de esas veces que dices, no puedo más, no puedo más? ¿Alguien le ha pasado? ¿Qué piensas en esos días? ¡Ay, pero qué bonito es comer y ahora no puedo comer nada, ¿no? Ahora no puedo. Y la Biblia lo dice. Es bueno, es bonito que te alegres con el fruto de tu trabajo. Y fíjense lo que dice de esto. También he visto que esto, ¿qué es esto? Disfrutar de las cosas es, ¿de quién? De la mano de Dios. Es bendición de Dios que disfrutes. ¿Por qué? Porque es una maldición que trabajes, vives para trabajar y nunca puedes hacer nada. Es una alerta de que algo no estás obedeciendo a Dios en tus finanzas. Es una alerta. Dios te da la bendición para disfrutar de sus bienes. ¿Te ha dado un carro? Disfrútalo, úsalo. ¿Te ha dado una buena comida? Disfrútala, gózalo, porque las bendiciones vienen de la mano de Dios. Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien. ¿A quiénes? A ver, no, quiero que lo lea. Vamos a leerlo otra vez. No quitará el bien a los que andan ¿en qué? En integridad. Por eso le digo, hermanos, ya estamos en un punto donde tenemos que empezar a hacer un alto. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos da? ¿Estamos confiando, estamos creyendo, estamos caminando como la Biblia nos dice? Entonces debemos de tener todas estas bendiciones. Pero si no es así, es porque algo no estamos haciendo de lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Y la maldición entra en nuestras finanzas. Primera Timoteo capítulo 6 verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino, ¿en dónde deben de estar mi mirada? El Dios vivo, que nos da todas las cosas, ¿cómo? ¿Cómo nos las da? En abundancia. ¿Para qué? A ver, no, eso no está en la Biblia. ¿Sí dice así la Biblia o no dice así la Biblia? Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué triste para mí es saber de una persona que tiene riquezas, que tiene dinero, pero le cuesta hacer un viaje familiar porque va a gastar. Uy, no, me va a salir cara la gasolina, mejor nos quedamos aquí en la casa, en el patio. Es de Dios disfrutar las bendiciones que nos da. Vamos a terminar en Corintios 9, ahora el versículo 10. Esta es la promesa de Dios. Y el que da semilla al que siembra, este es Dios, ¿verdad? ¿A quién le va a dar la semilla?
Al que la guarda, al que la esconde, al que se la come. ¿A quién le va a dar la semilla? Al que la siembra. Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Fíjense cómo nos pone la perspectiva correcta. Sí, el dinero es necesario. Con dinero es con lo que pagamos la luz, pagamos el gas, pagamos las escuelas, pagamos la ropa, pagamos la comida. El dinero es necesario. Pero recapitulando lo que hemos visto, Dios nos dijo, no puedes servir a las riquezas y no puedes servir a Dios. Sí lo necesitas, pero tu perspectiva no debe de estar en el dinero. ¿Sirve a quién? A Dios. ¿Glorifica a quién? A Dios. Y Él que da la semilla te va a dar, te va a proveer para que lo disfrutes, pero también vas a abundar en frutos de justicia. Tu vida no va a estar caminando solamente en dinero, en negocios, en carros, en casa, sino que tu vida va a ser enriquecida en la justicia de Dios. Y entre más generoso seas, entre más entiendas, la bendición va a venir más y más y más y más, y no va a parar. Miren, se los voy a leer en la versión del lenguaje sencillo. Este mismo versículo 10, pero en lenguaje sencillo. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más. Es lo que dice. Hará que tengan cada vez más, pero hay una razón, hay un motivo. ¿Para qué? Para que puedan ayudar a otros. Aquí entra la mente mezquina, avara. Dios me da, así que chiste, me da para que lo pierda. O sea, ¿no entendiste que Dios te da para que disfrutes? ¿No entendiste que Dios suplirá todo y en abundancia? Pero siempre y cuando tú seas una persona que sabe despojarse, porque al despojarse le estás diciendo a Dios, Dios, tú eres todopoderoso y yo confío en ti. Sigue diciendo esta misma versión del lenguaje sencillo. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y nosotros vamos a llevar, porque estaban reuniendo unas ofrendas para llevar a una iglesia. Por eso les digo que el capítulo 9 está hablando de dinero. Y cuando estaban recogiendo las ofrendas, se levantaron personas que dijeron, ¿y para qué son las ofrendas? ¿Y para qué la van a ocupar? Mira, trae carro nuevo. Y miren, yo me atrevo a darles la cara aquí frente porque he experimentado esto. Si traigo un vehículo, el que traiga, les digo delante de Dios y que caiga delante de su presencia si no es cierto. Él me lo ha provisto en su totalidad. Él. ¿Por qué? Porque he aprendido estos principios. Tú encárgate de obedecer y hacer, y Él se encarga de suplir todas las cosas. Miren, Eclesiastés 11:6. Ya saben que cuando el pastor dice vamos a acabar, es que todavía falta, ¿verdad? Es que quiero acabar este tema. Les digo, me faltan muchos principios, pero yo creo que usted los va a ir descubriendo. 11:6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente de bueno. Ahora me habla del principio de trabajar. Porque puedes caer, o hay personas que caen en el error, ¿verdad? Dios va a suplir. Yo vivo por fe.
Y ahí los ves de baquetones todo el día en la casa. No trabajan, no hacen nada. ¿Por qué? Porque Dios va a suplir, ¿verdad? Porque Dios va a dar. Hubo uno que dijo, me voy a hacer pastor para no trabajar. Si supieran la que se mete. Una vez sí le dije a uno que dijo así, ¿verdad? Le dije, mira, si piensas que es así, va. Deja tu trabajo en este momento y planta tu iglesia. No, deja tu trabajo porque ¿cuál es ese salto de fe que das? ¿No? Déjalo y vive rico como dices que los pastores viven. Pero deja tu trabajo ya y todas las prestaciones y el seguro social y la casa que te querías comprar con tus puntos y el afore que querías tener, porque todo eso lo pierdes. Cuando mi esposa y yo quisimos ir a ver una hipoteca para nuestra casa, a mí me dijeron, usted es pastor, usted es persona de alto riesgo, usted no puede tener un crédito bancario, punto. Entonces deja todo eso y sale, vive como dices. Ya se quedó así como pensándola. ¿Por qué? Hay principios y Dios ha prometido su bendición. Trabaja, esfuérzate, sal y el Señor se va a encargar de todo lo demás. ¿Y qué les dijo? Y el Señor suplirá para que tú ayudes a otras personas. ¿Dónde diezmo, dónde ofrendo? La Biblia es clara. Traed los diezmos al alfolí. Cuando yo salgo a iglesias, a lugares, hay personas que vienen y me han dicho, pastor, traigo mi diezmo para ti. Y Dios me es testigo que les he dicho, no, tus diezmos llévalos a tu iglesia local. Tus diezmos dáselos allá a tu pastor. Ahí es donde tienen que ir tus diezmos. Por otro lado, no sé si ustedes, pero nosotros, mi esposa y yo, recibimos correos de ministerios. Ministerios para ayudar a los niños, ministerios para ir a la selva lacandona, ministerios para ayudar a los tarahumaras, ministerios para ayudar a personas en alcoholismo, en adicciones, etcétera, etcétera. Y sentimos, es que tenemos que ayudar, tenemos que hacer algo. ¿Cómo le hago? Bueno, haz un presupuesto. Y si Dios pone en tu corazón a hacer algo, Él te va a dar la gracia. ¿Para qué? Para que puedas ayudar esas causas. A veces queremos, pero no podemos, ¿no? A veces dices, quisiera ayudar aquí, ayudar allá, hacer esto, hacer lo otro, pero no tengo. La Biblia dice, Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad. Si tienes la oportunidad, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Ayuda, hazlo. Va a haber veces que voy a tener para hacerlo. Va a haber otras veces donde digo, Señor, ¿cómo le hago? Hay un principio. Obedece esos principios y deja que Dios se encargue de ti, de tus finanzas, de tu trabajo, de tu economía. Damas y caballeros, tenemos un Dios poderoso que cubre todas nuestras necesidades. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Póngase de pie, por favor. Les decía al principio, y solo para reiterarlo a los que se acaban de conectar o si apenas estás escuchando esto, esta es la última de las enseñanzas de esta serie de prosperidad. No hacemos un sobreénfasis en este tema. No es algo que querramos estar repite y repite a las personas, pero es algo que Dios nos dijo que teníamos que hablar. Y que yo lo he hecho con temor y temblor y hasta con pena. Pero hay personas que se han perdido las bendiciones de Dios porque el enemigo les ha robado, les ha contaminado el corazón, los pensamientos, con cuestiones como, se lo roban, hacen esto y hacen lo otro. Y ciertamente ha habido personas ladronas, ha habido personas rateras. Esas personas van a rendir cuentas con Dios y la van a pagar porque Dios es un Dios justo. Pero tú no permitas que las mentiras del diablo te roben todas las bendiciones, toda la prosperidad que Dios tiene para tu vida,
para tus finanzas. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta.